El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas rasgadas del pequeño complejo de apartamentos de la colonia Doctores, una de las zonas más pobres del centro de la Ciudad de México. Esperanza Morales, de 73 años, se secaba las manos arrugadas en la ventana mientras observaba el constante ajetreo del eje central. Sus ojos, incluso cansados por décadas de trabajo y preocupaciones, conservaban ese rastro de esclavitud que ni siquiera la pobreza había borrado. La pensión que recibía solo le daba esperanzas de sobrevivir, pero siempre encontraba la manera de compartir lo poco que tenía. Una tarde de noviembre, mientras atrincheraba la entrada de su edificio, como hacía todas las tardes para mantenerlo ocupado, vio a un hombre de unos 5 años apoyado en el muro de la calle contigua. Vestía un traje que antaño había sido elegante, pero que ahora estaba arrugado y manchado. Su rostro pálido y demacrado mostraba claros signos de enfermedad, y temblaba de frío a pesar del clima templado de la capital. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario diciéndonos desde dónde la ves. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Esperanza se acercó con cautela. Sus canciones gastadas resonaban suavemente contra el pavimento. El hombre levantó la vista con dificultad, revelando unos ojos verdes que contrastaban con la extrema palidez de su piel. «Disculpe, señora», murmuró con voz ronca. «¿Podría darme un poco de agua? Hace días que...» Se le quebró la voz y cerró los ojos, luchando por mantenerse consciente. «Ay, hijo mío», susurró Esperanza, sintiendo el corazón de su madre latir con fuerza. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?» El hombre negó con la cabeza débilmente, incapaz de articular palabras coherentes. «Espero que te agarres firmemente del brazo de tu padre. Ven conmigo. Nadie se va a morir de hambre en mi puerta». Con gran esfuerzo, logró ayudar al desconocido a subir las escaleras hasta su apartamento en el segundo piso. El hombre, que luego se presentaría como Ricardo, apenas podía mantenerse en pie. Esperanza lo envió a su única silla en la pequeña cocina y rápidamente puso agua para preparar té de manzanilla mientras calentaba los frijoles que habían sido su cena. «No se preocupe por mí, señora», murmuró Richard, intentando escudarse en una máscara de orgullo que pronto se desmoronaría. Solo necesitaba descansar un momento. Pero Esperanza ya había empezado a servir un generoso plato de frijoles refritos, arroz blanco, unas tortillas que había hecho esa mañana y un huevo frito que había estado guardando para descansar al día siguiente. «Por favor, querida, hazlo sin remordimientos», dijo con la autoridad amorosa de quien ha criado a 4 hijos. «Y no me digas que no tengo miedo, porque lo puedes ver en mis ojos». Ricardo tomó la primera dosis con manos temblorosas y Esperanza vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No era solo una persona física lo que estaba consumiendo, tenía un alma desesperada, una necesidad desesperada de bondad humana que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Mientras Ricardo comía despacio, Esperanza preparó un rincón en su pequeña sala con unas mantas viejas pero limpias. «Te quedarás aquí esta noche», declaró sin admitir réplica. «Mañana veremos cómo te sientes». Ricardo intentó protestar, pero la determinación en los ojos de la anciana era inquebrantable. Había algo en este hombre enfermo que despertaba todos sus instintos maternales, una vulnerabilidad que trascendía las barreras sociales y económicas. Durante los 3 días siguientes, Esperanza cuidó de Ricardo como si fuera su propio hijo. Le preparó caldos nutritivos con los pocos pesos que tenía. Compartió sus analgésicos y lo acompañó durante las largas horas en que la fiebre lo desesperaba. Ricardo, por su parte, guardó un silencio casi absoluto sobre su pasado,
limitándose a expresar su gratitud con palabras entrecortadas y miradas llenas de una gratitud que parecía ir más allá de la simple comida y el techo. Al cuarto día, Ricardo se sintió notablemente mejor. Sus mejillones habían recuperado el color y por primera vez en mucho tiempo podía mantenerse en pie sin tambalearse. Esperanza estaba preparando la cena cuando cerró la puerta de la cocina con paso más firme. «Señora Esperanza», dijo con voz más clara y resuelta, «debo irme hoy, ya se ha excedido». Esperanza regresó, apretándose los dientes con las manos y observándolas con esos ojos penetrantes que habían aprendido a leer a las personas durante décadas de experiencia. «¿A dónde vas, hombre?», preguntó con genuina preocupación. «No hay nada ahí, solo esa ropa que llevas puesta». Ricardo bajó la mirada, luchando con las emociones que había mantenido sepultadas durante años de aislamiento y dolor. La bondad incondicional de esta mujer rompió las defensas impenetrables que había creado. Tengo que arreglar algunas cosas», murmuró evitando su mirada. «Pero quiero que dejes de lado estos días. Me has salvado la vida de más maneras de las que puedo imaginar». Se acercó a ella y con una reverencia que sorprendió a Esperanza, tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Juro por mi madre que algún día le devolveré todo lo que hizo por mí». Esperanza soñaba con esa sabiduría maternal que reconocía cuando alguien le hablaba con el corazón. «No me debes nada, hijo. Solo prométeme que te cuidarás y que no olvidarás que siempre hay gente buena en el mundo». Preparó un pequeño wrap con tortillas, frijoles y un poco de dinero que había sacado de sus escasos ahorros. «Para el camino», insistió cuando él intentó negarse. Ricardo se unió al eje central, regresando una vez para ver partir a Esperanza desde su ventana. Nunca imaginó que el hombre humilde y enfermo que había cuidado durante esos días era en realidad Ricardo Santamaría, uno de los empresarios más poderosos de México, con una cadena de hoteles de lujo en Latinoamérica y heredero de una fortuna multimillonaria. La historia de cómo llegó a esta llamada desde la colonia médica fue tan compleja como dolorosa. 6 meses antes, Ricardo había sido diagnosticado con una rara enfermedad autoinmune que atacaba progresiva e impredeciblemente su sistema nervioso. Los mejores médicos privados de México, Estados Unidos y Europa coincidieron en que, si bien no era terminal, la enfermedad lo incapacitaría gradualmente y requeriría tratamientos costosos y dolorosos por el resto de su vida. La noticia se perdió en el peor momento. Ricardo acababa de descubrir que su esposa de muchos años, Mónica, mantenía una aventura con su socio más cercano, Alejandro Herrera, el mismo hombre que ayudó a construir el imperio hotelero desde cero. Planeaban en secreto tomar el control de sus empresas una vez que su enfermedad lo incapacitara lo suficiente como para ser declarado mentalmente incompetente. El dolor de la traición, sumado a la desesperanza de un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre, llevó a Ricardo a una profunda crisis existencial. Una noche, tras una discusión particularmente brutal con Mónica, quien no quería que la molestaran ocultando su relación con Alejandro, Ricardo salió de su mansión de las Lomas sin rumbo fijo, llevando solo la ropa que había sacado, y decidió desaparecer de una vida que ya no reconocía como suya. Durante días, vagó por la ciudad, negándose a usar sus tarjetas de crédito o a contactar a nadie que pudiera reconocerlo. Sus intenciones no eran suicidas, pero también tenía un plan claro para sobrevivir. La enfermedad, el estrés emocional y la falta de medicamentos especializados pronto le pasaron factura, dejándolo en el estado deplorable en el que Esperanza lo encontró.
Ahora, al regresar a su mundo de lujo y poder, Ricardo sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. La experiencia de ser atendido sin condiciones, sin intenciones ocultas, sin expectativas de reciprocidad, despertó emociones olvidadas. Por primera vez en décadas, alguien lo trató simplemente como un ser humano necesario, sin conocer su estatus, riqueza ni influencia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de enfrentamientos y decisiones que cambiarían su vida para siempre. Ricardo regresó a su mansión y descubrió que Mónica y Alejandro ya habían empezado a tomar el control de algunos aspectos de su negocio, alegando preocupación por su inestabilidad mental durante su ausencia. La furia que sentía ante esta última traición fue incomparable con todo lo que había experimentado. No era la rabia de un hombre herido, sino la fría determinación de alguien que había redescubierto el significado de la dignidad humana. Con la ayuda de abogados con los que había negociado antes de recibir su dinero, Ricardo inició los trámites de divorcio de Mónica y separó por completo su negocio de Alejandro. Fue una batalla legal agotadora que duró meses, pero Ricardo tenía algo que antes le faltaba: claridad sobre lo que realmente importaba en su vida. Durante este periodo de transformación personal y legal, Ricardo no podía evitar pensar en Esperanza. Su imagen se convirtió en una especie de guía moral que guiaba sus decisiones. Cada vez que enfrentaba una decisión difícil en su vida empresarial o personal, se preguntaba cómo sería tener una mujer extraordinaria que lo salvara sin pedirle que cambiara nada. Un año después de su primer encuentro, Ricardo logró reorganizar por completo su vida. Aunque estaba divorciado de Mónica, ella recibió una generosa indemnización, pero perdió el control del imperio empresarial. Alejandro fue despedido de la empresa y enfrentó numerosas demandas por fraude y malversación de fondos. Y lo más importante, Ricardo encontró un nuevo propósito para su riqueza y poder. Fue en este contexto de renovación personal que Ricardo decidió que había llegado el momento de cumplir la promesa que había hecho en aquel pequeño departamento de la colonia Doctores. Pero su plan era mucho más que simplemente devolver el dinero o la comida que Esperanza había compartido con él. Había estado investigando discretamente la vida de Esperanza, y lo que descubrió fue profundamente conmovedor. Esperanza Morales fue maestra de primaria durante más de 4 años, dedicando su vida a educar a niños en algunas de las escuelas más pobres de la ciudad. La enviaron a casa con una pensión exigua que apenas le permitía sobrevivir. Crió a 4 hijos como madre soltera después de que su esposo la abandonara cuando el menor tenía apenas 3 años. 2 de sus hijos emigraron a Estados Unidos en busca de oportunidades y mantuvieron contacto esporádico, pero no pudieron enviar dinero con regularidad. Los demás vivían en la ciudad, pero lidiaban con sus propios problemas económicos y familiares. Lo que más impresionó a Ricardo fue descubrir que, a pesar de sus limitaciones económicas, Esperanza tenía fama en su barrio de ayudar a los necesitados. Los residentes contaban historias de cómo habían cuidado a los enfermos, alimentado a familias en crisis y mediado en conflictos comunitarios durante décadas. Su pequeño apartamento era conocido como un refugio para quienes necesitaban una comida caliente, un lugar donde dormir o simplemente alguien que los escuchara sin juzgarlos. Esta información consolidó la decisión de Ricardo. No se trataba solo de expresar gratitud por una conexión personal, se trataba de reconocer y honrar a una persona que dedicó toda su vida a servir a los demás, sin reconocimiento ni recompensa, simplemente por la conexión innata en su corazón. El plan de Ricardo fue tan cuidadoso como ambicioso. Primero, estableció una fundación privada llamada Fundación Esperanza.
con un capital inicial de 5 millones de pesos, dedicada específicamente a apoyar a maestros jubilados en situación de pobreza y a programas educativos en comunidades marginadas. Segundo, adquirió discretamente todo el edificio donde vivía Esperanza y los futuros edificios, con planes de renovarlos por completo, manteniendo a todos los inquilinos actuales con renta subsidiada. Pero el elemento más importante de su plan era personal y directo. Ricardo quería decirle a Esperanza la verdad sobre quién era realmente, y quería hacerlo de una manera que honrara la dignidad y la discreción que ella merecía. La mañana que eligió para su revelación coincidió exactamente con el día en que dejó su departamento. Ricardo había planeado meticulosamente cada detalle, pero cuando finalmente se encontró frente a la familiar puerta del apartamento 2B, sintió una ansiedad que no había experimentado durante las negociaciones comerciales más importantes de su carrera. Cuando Esperanza abrió la puerta, su rostro se iluminó con una sonrisa de sincero y alegre reconocimiento. «Ricardo, hijo mío», exclamó, abrazándolo con la misma maternalidad que recordaba vívidamente. «¡Qué alegría verte! Pasa, pasa, te ves mucho mejor, gracias a Dios». Ricardo entró en un pequeño apartamento idéntico al que recordaba y sintió una profunda emoción al regresar al lugar donde había redescubierto su humanidad. Esperanza ya estaba preparando café y sacando galletas de una lata vieja, moviéndose con esa eficiencia práctica que caracteriza a las madres mexicanas. «Señora Esperanza», dijo Ricardo dirigiéndose a la misma silla donde había recuperado fuerzas un año antes, «venga a cumplir la promesa que le hice al salir de aquí». Esperanza lo miró con curiosidad mientras servía el café en 2 tazas sin marcar, pero perfectamente limpias. «¡Qué promesa, mijo! Ya me pagaste creciendo para cuidarte y verte recuperarte». Su sueño era tan genuino que Ricardo sintió que su plan, cuidadosamente ensayado, se desvanecía, reemplazado por la simple y directa necesidad de decidir la verdad. «Señora», dijo tomándole las manos entre sus vidas como hacía un año, «hay algo que necesita saber sobre mí, algo que lo cambió todo». La expresión de Esperanza se volvió más seria al percibir la gravedad en su voz. «El hombre que salvaste hace un año, el hombre que estaba enfermo y sin hogar en ese lugar, no era exactamente quien creías que era». Ricardo hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Mi nombre completo es Ricardo Santamaría y soy el dueño de los hoteles Santa María». Mientras esperaba a que su mirada se nublara un instante, el nombre no le sonó de inmediato para alguien recién inmersa en el mundo del lujo. Ricardo continuó. «Soy millonario, señora Esperanza. Muy millonario. Y cuando me encontró, no estaba en la calle por falta de dinero, sino porque había perdido todo lo que realmente importaba en la vida y había desaparecido». La comprensión comenzó a filtrarse lentamente en los ojos de Esperanza. «¿Millonario?», susurró, mirándolo como si la viera por primera vez. «¿Y por qué? ¿Cómo lograste?» «Porque mi esposa me engañó con mi mejor amigo. Porque me acababan de diagnosticar una enfermedad que cambiaría mi vida para siempre, y porque me dijo que todo el dinero del mundo no había logrado que nadie me quisiera de verdad por quien soy», explicó Ricardo con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. «Salí de mi mansión una noche decidido a desaparecer, a dejar que todo se derrumbara, porque pensé que no valía la pena luchar por una vida vacía. La enfermedad me había debilitado físicamente y la traición me había destrozado emocionalmente. Por mi dinero». Esperanza procesó la información en silencio, con el rostro deslumbrado por complejas emociones. Finalmente, él habló con su característica sabiduría directa. «¿Y ahora qué? ¿Qué pasó con esa esposa y ese amigo infiel?» «Me divorcié de ella y dejé a todos los vagos con él. Fue una dura batalla legal, pero al final
Recuperé el control de mis negocios y de mi vida. Ricardo sonrió con una mezcla de dolor y liberación. Pero lo más importante, recuperé algo que había perdido hace mucho tiempo. La fe en que hay gente buena en el mundo. Usted me lo enseñó, señora Esperanza. ¡Ay, mijo!, suspiró Esperanza, sacudiendo la cabeza con una mezcla de asombro y preocupación maternal. No necesito 1.000.000 para ayudarte. Habría hecho lo mismo si fuera el hombre más pobre del mundo. Hizo una pausa, estudiando su rostro con esos ojos penetrantes que habían aprendido a leer las almas humanas durante décadas de experiencia. Pero me alegro de haber encontrado el camino de regreso a la vida, continuó, tomándole la mano con una dulzura que contrastaba con la firmeza de su voz. A veces lo perdemos todo para alcanzar lo que realmente vale la pena. Ricardo sintió que se le ensanchaba el corazón ante la respuesta de Esperanza. Era exactamente la reacción que ella esperaba. Sin código, sin cambio de actitud, solo la misma calidad humana que había conservado un año antes. Señora Esperanza, dijo con la voz cargada de emoción, quiero hacer algo por usted. No porque me sienta obligado, sino porque quiero honrar lo que usted representa. Le explicó sobre la Fundación Esperanza, la compra de los edificios y sus planes para crear un centro comunitario que ofrecería servicios educativos y de salud a los vecinos. Pero lo más importante que quería transmitir era su deseo de que ella fuera la directora moral y la guía de todos estos proyectos. Quiero que me ayudes a encontrar a otras personas como tú, dijo. Maestros, cuidadores, personas que han dedicado su vida a ayudar a los demás y que merecen vivir con dignidad en sus años dorados. Quiero saber cómo dar de la manera correcta, cómo ayudar sin herir el orgullo de los demás, cómo construir una verdadera comunidad. Esperanza escuchó en silencio, con los ojos humedeciéndose poco a poco mientras Ricardo describía sus aviones. Cuando terminó, permaneció en silencio varios minutos, mirando por la ventana el bullicio del eje central, la banda sonora de su vida durante tantos años. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto, Ricardo?, dijo finalmente, volviéndose hacia él con un sueño que irradiaba una mezcla de orgullo maternal y profunda sabiduría. No es que hayas retrocedido de ser millonario, es que has retrocedido de ser mejor hombre. Se levantó y lo llevaron hasta una pequeña caja de madera que guardaba en un rincón de su habitación. Ella sacó una foto descolorida de una joven en un aula llena de niños soñadores. Esta soy yo hace 40 años, en mi primera clase como maestra, dijo, mostrando la foto con orgullo. ¿Sabes por qué decidió ser maestra? Ricardo meneó la cabeza, estudiando la fotografía de la joven Esperanza, pero con la misma mirada amable que había conocido. Porque mi abuela me enseñó que la educación es la única riqueza a la que nadie puede renunciar, y que cuando adquieres conocimiento no te vuelves más pobre, sino más rico. Si te ponen frente a él de nuevo, observa atentamente la fotografía. Pero también me enseñó algo más importante, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar sin esperar nada a cambio. A lo largo de estos años ha visto nacer, crecer y transformarse a miles de niños. Algunos provenían de familias prósperas, otros de la pobreza extrema. ¿Y saben qué aprendió? Que quienes más necesitan atención son un manjar de amor para quienes viven en familias con más recursos, porque están rodeados de personas que se preocupan por quienes tienen, no por el hijo que tienen. Sus palabras resonaron en Ricardo con una fuerza que lo sorprendió. Era justo la lección que había necesitado escuchar toda su vida, pero solo ahora podía comprenderla plenamente. Seré parte de tu fundación, continuó Esperanza, pero con una condición. Quiero que entiendas que no se trata de que el millonario ayude a la pobre anciana. Se trata
de que las personas se ayuden mutuamente a ser mejores versiones de sí mismas. Tú tienes recursos, yo tengo experiencia, tú tienes conexiones, yo tengo la sabiduría de la comunidad. Seamos socios, sin benefactores ni beneficiarios. Ricardo sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Era exactamente la respuesta que esperaba, sin saber cómo expresarla. Socios, repitió, extendiéndole la mano. El tono de Hope era firme, proponiendo un pacto que trasciende las diferencias económicas y sociales. Durante las siguientes horas, sentados en esa pequeña cocina que había sido testigo de tantas conversaciones importantes, Ricardo y Esperanza comenzaron a planear lo que se convertiría en uno de los proyectos sociales más innovadores y efectivos de México. No era solo una fundación de buena voluntad, era un modelo de colaboración entre diferentes clases sociales basado en el respeto mutuo y la comprensión de que cada persona tiene algo valioso que aportar. Los meses siguientes fueron una revelación constante para ambos. Ricardo descubrió que dirigir una fundación requería habilidades completamente diferentes a las que había desarrollado en el mundo empresarial. No se trataba solo de distribuir dinero, sino también de comprender las necesidades reales de las comunidades, generar confianza y trabajar con dignidad y respeto por las personas a las que apoyaba. Esperanza, por su parte, descubrió que existían importantes recursos financieros disponibles para implementar ideas y programas que se habían soñado durante décadas, pero que nunca se materializaron. Y lo más importante, encontré en Ricardo un estudiante genuino, alguien que realmente quería aprender no solo a donar, sino también a construir comunidad. El centro comunitario que construyó los edificios renovados se convirtió rápidamente en un modelo nacional. Ofrece clases de alfabetización para adultos, cuidado infantil para madres trabajadoras, atención médica básica, asistencia legal gratuita y programas de capacitación laboral. Pero lo que lo hizo único fue su enfoque. Cada programa se diseñó y administró en colaboración con los residentes del vecindario, garantizando que satisficiera las necesidades reales y respetara la dignidad de todos los involucrados. La historia de su colaboración atrajo la atención nacional cuando un periodista investigó la Fundación Esperanza y descubrió la extraordinaria historia de sus inicios. El artículo, titulado "El llamado a la Fundación, cómo un exmillonario está transformando comunidades", se viralizó y despertó el interés de empresarios y organizaciones sociales de todo el país. Pero para Ricardo y Esperanza, la verdadera medida del éxito no fue la atención mediática ni las transformaciones diarias que se produjeron en sus vecinos y en sus propias vidas. Ricardo, intencionalmente, encontró una riqueza que va mucho más allá de la acumulación de capital. Esperanza encontró la manera de multiplicar el impacto de décadas de sabiduría y experiencia comunitaria. Un año después de su revelación, mientras celebraba el primer aniversario de la Fundación Esperanza en el Centro Comunitario Familiar del barrio, Ricardo reflexionó sobre el extraordinario camino recorrido hasta ese momento. La enfermedad que tanto temía se había vuelto controlable con los tratamientos adecuados y el apoyo emocional que ahora contaba. La traición que quizás destruyó su vida fue el resultado de la liberación que necesitaba para encontrar relaciones auténticas y con propósito. Mientras observaba a Esperanza dirigirse a la multitud reunida, explicando los nuevos programas que habían planeado juntos, Ricardo finalmente comprendió la lección más profunda que ella jamás había aprendido, que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que tienes, sino en la diferencia positiva que puedes hacer en la vida de los demás. La anciana a la que alimentó cuando él estaba enfermo, y solo no le cambió la vida solo con frijoles y tortillas. Lo transformó con algo mucho más poderoso y transformador: el ejemplo vivo
de lo que significa ser verdaderamente humano. Y al aprender esta lección, Ricardo descubrió que ya no era pobre, sino inmensamente más rico en los únicos aspectos que realmente importan. La impactante verdad no era que 1 millón de personas estuvieran en la indigencia. La impactante verdad era que una persona que antes era pobre se había convertido en la persona más rica que jamás había conocido, llena de las cualidades que realmente definen el valor de una vida humana: bondad, generosidad, sabiduría y un amor incondicional por la humanidad que trasciende todas las barreras artificiales que la sociedad construye entre las personas. El segundo aniversario de la Fundación Esperanza trajo noticias que cambiarían las cosas una vez más. Ricardo había experimentado síntomas preocupantes relacionados con su enfermedad autoinmune y tras una serie de pruebas médicas exhaustivas, los médicos anunciaron que necesitaría un tratamiento experimental que requeriría varios meses de hospitalización y recuperación. La noticia solo llegó cuando la fundación se estableció en su momento de mayor éxito. Amplió sus operaciones a 3 colonias más en la Ciudad de México y recibió solicitudes para replicar su modelo en Guadalajara, Monterrey y Puebla. Ricardo enfrentó la misma crisis que había precipitado su encuentro original con Esperanza, pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente. «No te voy a mentir, mijo», dijo Esperanza cuando Ricardo anunció el diagnóstico en su oficina del centro comunitario, un espacio que habían diseñado juntos para reflejar funcionalidad moderna y un ambiente hogareño. «Tengo miedo de perderte, pero también sé que eres más fuerte ahora que hace años». Ricardo asintió, con una mezcla de gratitud y preocupación. «Lo que más me preocupa no es el tratamiento en sí», confesó, «sino dejar todo esto en un momento tan crucial. La fundación, los programas, todas las familias que dependen de nosotros». «Óyeme bien», interrumpió Esperanza con la autoridad maternal que había llegado a respetar profundamente. «¿Crees que todo esto existe solo porque tienes dinero? ¿Crees que las comunidades se derrumbarán porque has estado fuera unos meses?» Levantó su escritorio y se acercó a la ventana que daba al patio del centro, donde un grupo de niños trabajaba mientras sus madres asistían a una clase de informática. «Mira afuera», continuó, señalando el bullicio de la actividad. «¿Eres la señora Carmen que enseña a los jóvenes? Aprendió estas técnicas en nuestro programa de capacitación laboral hace un año, y ahora tienes tu propio negocio y enseñas a otros. Eres una de nuestras primeras beneficiarias y ahora formas parte de nuestro equipo de mantenimiento». Ricardo siguió su mirada, empezando a comprender el punto que Esperanza quería plantear. «Tú y la joven Lupita organizando a las madres para la cooperativa de limpieza», continuó Esperanza. «Empezó a venir porque necesitaba ayuda con sus estudios y ahora estudia administración de empresas con una de nosotras porque lo hicimos juntas». Regresó a Ricardo con un sueño que irradiaba orgullo y sabiduría acumulada. Esto es lo que sucede cuando se construye una verdadera comunidad, en lugar de solo dar caridad. Las personas no se vuelven dependientes, se empoderan, y cuando eso sucede, el proyecto se vuelve más grande que cualquiera de sus fundadores. Las palabras de Esperanza resonaron profundamente en Ricardo, quien se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de lo que habían construido juntos. Durante los días siguientes, mientras preparaba los detalles de su tratamiento médico, mantuvo largas conversaciones con cada uno de los coordinadores del programa, muchos de los cuales provenían de la propia comunidad. María Elena Vázquez, quien comenzó como beneficiaria del programa de alfabetización de adultos, ahora coordina todas las actividades educativas. José Luis Mendoza, un ex trabajador de la construcción que perdió su trabajo debido a una lesión,
Dirigió el programa de capacitación laboral tras desarrollar habilidades de liderazgo gracias a su participación en el centro, la Dococora. Patricia Ruiz, médica de familia humilde, fundó la clínica comunitaria como parte de su programa de trabajo social y decidió quedarse definitivamente. Durante estas conversaciones, Ricardo explicó que Esperanza tenía razón. Lo que había creado no era solo obra suya. Se había convertido en una verdadera red de apoyo mutuo y desarrollo comunitario con vida propia. El día antes de comenzar el tratamiento, Ricardo organizó una reunión comunitaria especial en el centro. Más miembros del equipo científico se reunieron en el salón principal, incluyendo beneficiarios, voluntarios, coordinadores de programas y personas que simplemente querían mostrar su apoyo. La diversidad del grupo reflejó el amplio impacto que ha tenido la Fundación. Familias de clase trabajadora, estudiantes universitarios, jóvenes profesionales que eligieron vivir en la zona por el sentido de comunidad y residentes de larga data que vieron la transformación de su vecindario. Cuando Esperanza me encontró hace 2 años, dijo Ricardo con voz clara y firme, a pesar de la emoción, creía que el dinero era la solución a todos los problemas. Pensaba que si tenía suficientes recursos, podría comprar salud, amor, propósito, felicidad. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que había aprendido. Lo que descubrió aquí, con todos nosotros, es que esto era completamente al revés. No es el dinero lo que resuelve los problemas, sino la comunidad. El dinero es solo una herramienta, y como cualquier herramienta, su valor depende enteramente de quien la tenga y del propósito de quien la use. Le hizo una señal a Esperanza, quien estaba sentada en primera fila rodeada de familias que conocía desde la infancia. Esta mujer extraordinaria me enseñó que la verdadera riqueza reside en la capacidad de ver la humanidad en cada persona, de dar sin condiciones y de forjar vínculos genuinos que trasciendan cualquier diferencia superficial. Ahora me voy por unos meses para cuidar mi salud, pero me voy con la tranquilidad de saber que lo que hemos construido aquí no depende de mí, depende de todos, trabajando juntos, cuidándonos unos a otros y manteniendo viva la visión de que es posible crear comunidades donde cada persona importe y tenga algo valioso que aportar. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Una a una, las personas se pusieron de pie para compartir historias sobre cómo el centro había impactado sus vidas, pero aún más importante, para comprometerse a mantener y expandir la labor durante la ausencia de Ricardo. Doña Carmen anunció que había organizado un programa comunitario de alimentos para asegurar que ninguna familia se quedara sin alimentos. Don Roberto propuso un sistema de voluntarios para el mantenimiento del edificio. Lupita presentó un plan para que los jóvenes del programa educativo ofrecieran clases gratuitas a niños de primaria. Esperanza fue la última en hablar, y cuando se levantó, la sala se sumió en un respetuoso silencio. Hace 2 años, dijo con voz clara y firme, encontré a un hombre enfermo en un callejón y pensé que era el único que me daba comida y refugio. No sabía que estaba a punto de tener un hijo y una comunidad entera. Ricardo, querido, continuó dirigiéndose directamente a él, cuando regresaste a tu tratamiento, descubriste que se hacía de maneras que nadie puede imaginar ahora. Porque esa es la magia de plantar semillas en tierra fértil. Crecen más allá de lo que el jardinero original podría haber soñado. Los meses siguientes fueron difíciles tanto para Ricardo como para la comunidad que construyeron juntos. El tratamiento médico fue más difícil de lo esperado, no solo física, sino también emocionalmente. Hubo días en que la incertidumbre sobre su futuro lo abrumaba, y otros en que los efectos secundarios de los medicamentos lo dejaban demasiado débil como para hacer otra cosa que no fuera descansar.
Pero durante estos tiempos difíciles, comencé a recibir algo que nunca antes había experimentado: el apoyo genuino y desinteresado de una comunidad que valoraba quién era, no quién tenía. Recibimos cartas semanalmente del centro comunitario, no solo de esperanza, sino también de profesores y personas cuyas vidas se han visto impactadas por su trabajo conjunto. Doña Carmen envió fotos de las comidas comunitarias mostrando cómo se organizaron las familias para asegurar que nadie se quedara sin alimentos. José Luis le mandaba detalla los nuevos programas de capacitación que se desarrollaron, incluyendo una mesa de carpintería que generaba ingresos reales para los participantes. La doctora Patricia envió actualizaciones sobre la clínica, que ahora atiende a más de 5 familias al mes. Pero fueron las cartas las que más conmovieron a los niños y jóvenes del programa educativo. Escribió sobre sus sueños, sus logros académicos, sus planes para el futuro, y siempre incluía libros y mensajes espirituales para su recuperación. Una carta en particular, de una niña de otra edad llamada Sofía, decía simplemente: «Señor Ricardo, mi madre dice que está enfermo, pero que estará bien porque tiene una familia muy grande que lo ama. Lo vi antes de que se despidiera, pero es parte de mi familia, porque mi hermana mayor aprendió a leer en su escuela». Estas conexiones genuinas con personas que conoces como seres humanos, no como empresarios exitosos, se convierten en una fuente de fortaleza emocional que complementa el tratamiento médico. Ricardo sabe que estaba experimentando algo que había buscado deliberadamente toda su vida: un sentido de pertenencia auténtica, basado en la contribución mutua y el cariño genuino. Esperanza lo visitaba a diario, haciendo el largo y complicado viaje desde la Ciudad de México hasta el hospital de Houston, donde Ricardo recibía tratamiento. Durante estas visitas, solo le llevaba noticias del centro comunitario, comidas caseras, fotos de eventos recientes y, lo más importante, esa reconfortante presencia materna que había sido su salvación en años anteriores. «¿Sabes lo más bonito de todo esto?», dijo durante una de esas visitas, mientras comían tamales preparados especialmente para él. «Que por fin entiendes que recibir amor es tan importante como ser amado. Durante años pensé que tenías que ganarte nuestro cariño dándonos cosas bonitas. Ahora estás aprendiendo a dejar que otros te cuiden simplemente porque quieres». Ricardo reflexionó sobre estas palabras durante las largas horas de tratamiento. Era cierto, había pasado toda su vida controlando las relaciones, dando más de lo que recibía, manteniendo siempre una posición de poder y control. Ahora, en su vulnerabilidad, yo estaba aprendiendo el valor del intercambio genuino, de ser cariñoso al cuidar a los demás. 6 meses después de iniciar su tratamiento, Ricardo recibió la noticia de que su pronóstico volvería a cambiar. Los médicos le informaron que el tratamiento experimental había tenido más éxito del esperado y que, incluso con terapias de mantenimiento continuas, su pronóstico a largo plazo era mucho mejor de lo previsto inicialmente. Pero la noticia se convirtió en una llamada de esperanza esa misma semana. «Ricardo querido», dijo con evidente emoción en la voz, «tengo que contarte algo increíble. ¿Conoces la propuesta que le hicimos al ayuntamiento para replicar nuestro modelo en otras colonias?» Ricardo tomó nota vagamente de una propuesta que había presentado meses antes, pero no tenía grandes expectativas de que fuera aprobada. «No solo la aprobación», continuó Esperanza, «sino que quiero convertir nuestro centro en un modelo piloto para un programa nacional, financiar la creación de varios centros similares en diferentes ciudades y queremos supervisar todo el proceso». La magnitud de esta noticia
fue una completa sorpresa para Ricardo. Lo que comenzó como un gesto personal de gratitud hacia una mujer que había sido salvada, se convirtió en un modelo nacional de desarrollo comunitario. Pero hay más, añadió Esperanza, y Ricardo percibió el tono en su voz. 3 universidades quieren estudiar nuestro modelo para incluirlo en sus programas de trabajo social y administración pública, y una fundación internacional nos invitó a presentar nuestro trabajo en una conferencia sobre innovación social en Costa Rica. Mientras procesaba toda esta información, Ricardo descubrió que experimentaba una satisfacción completamente distinta a cualquier éxito empresarial que hubiera experimentado anteriormente. No se trataba del tiempo de ganar dinero o superarse en competencias. Era la profunda satisfacción de saber que su vida había contribuido a crear algo que seguiría beneficiando a muchas personas mucho después de su muerte. Cuando Ricardo finalmente regresó a México 3 semanas después, fue recibido en el centro comunitario con una celebración que lo conmovió hasta las lágrimas. La comunidad organizó una fiesta sorpresa con música, comida, discursos de agradecimiento y presentaciones de los niños del programa educativo. Pero lo más impactante fue ver cómo había evolucionado el lugar durante su ausencia. El centro original se amplió para incluir una biblioteca comunitaria, un laboratorio de informática, una cocina industrial para programas de formación culinaria y un huerto comunitario donde las familias cultivan verduras para su propio consumo y para vender en un pequeño mercado local. Lo más importante es que pudimos observar que el liderazgo se distribuía de forma natural entre los miembros de la comunidad. Ya no era el centro de Ricardo y Esperanza. Se había convertido en nuestro centro, propiedad colectiva de todos los que contribuyeron a su desarrollo. Durante los meses siguientes, a medida que Ricardo se reintegraba gradualmente al trabajo de la fundación, se centró principalmente en documentar y sistematizar el modelo que había desarrollado para que pudiera replicarse eficazmente en otras comunidades. Trabajé con investigadores universitarios para crear manuales de implementación, sistemas de evaluación y programas de capacitación para futuros coordinadores. Pero el momento más significativo llegó un año después de su regreso, durante una conferencia nacional sobre innovación social, donde él y Esperanza fueron invitados como ponentes principales. Mientras se preparaba para su presentación, Ricardo reflexionó sobre la extraordinaria trayectoria que había recorrido desde aquel encuentro casual en la calle hasta convertirse en líderes nacionales en desarrollo comunitario. ¿Estás nerviosa?, preguntó Esperanza mientras repasaba sus notas en el hotel la noche anterior a la conferencia. Un poco, admitió Ricardo. No por la presentación en sí, sino por la responsabilidad de representar con precisión lo aprendido. Hay tanta gente buscando respuestas a los problemas de la pobreza y la desigualdad, y no quiero que pensemos que tenemos todas las soluciones. Hope sonrió con esa sabiduría que tanto había aprendido a valorar. No tenemos todas las soluciones, dijo, pero tenemos algo más valioso. Tenemos que explorar qué es posible para crear puentes genuinos entre las diferentes clases sociales cuando la base es el respeto mutuo y el reconocimiento de que cada persona tiene algo que aportar. Al día siguiente, ante un público de más de 500 líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales, académicos y emprendedores sociales de todo el país, Ricardo y Esperanza contaron su historia, no como una simple narración del generoso millonario y la agradecida anciana, sino como un ejemplo completo y matizado de cómo las verdaderas transformaciones sociales requieren vulnerabilidad, humildad y un compromiso genuino con el crecimiento mutuo. La cuestión no es cómo los ricos pueden ayudar a los pobres.
explicó Esperanza durante su presentación. La cuestión es cómo podemos crear comunidades donde cada persona sea valorada por su humanidad, donde cada uno pueda contribuir según sus capacidades y recibir según sus necesidades, y donde el éxito se alcance no por la acumulación individual, sino también por el bien colectivo. Ricardo agregó: durante años pensé que mi riqueza era una venda que me hacía superior a los demás. Personas que te valoran por lo que eres, no por lo que tienes. La respuesta a su presentación fue abrumadora. Durante las semanas siguientes, recibimos cientos de solicitudes de comunidades, organizaciones e individuos que deseaban implementar modelos similares en sus propias localidades. Pero aún más significativo, empezamos a recibir historias de personas que se sintieron inspiradas no necesariamente a replicar sus programas específicos, sino también a reexaminar sus propias relaciones con el dinero, el poder y la comunidad. Un empresario regiomontano escribió sobre cómo decidió mudarse a un barrio obrero y establecer allí su oficina, generando empleos locales y aprendiendo de la sabiduría de la comunidad. Una maestra jubilada de Guadalajara describió cómo organizó a otros profesionales jubilados para crear un programa de mentoría para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Un grupo de universitarios de Puebla estableció una cooperativa de servicios tecnológicos que empleaba a jóvenes de barrios marginados y los capacitaba en habilidades digitales. Estos relatos confirmaron a Ricardo y Esperanza que su mayor contribución no había sido la creación de un programa específico, sino demostrar que era posible reimaginar las relaciones entre diferentes clases sociales basadas en el respeto mutuo y la colaboración genuina. 5 años después de su primer encuentro, Ricardo y Esperanza volvieron a sentarse en la pequeña cocina del apartamento donde todos habían empezado. El lugar había quedado prácticamente igual, ante la insistencia de Esperanza, tras haber rechazado ofertas para mudarse a espacios más amplios y lujosos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?, dijo Esperanza mientras servía café en las mismas tazas vacías que Ricardo había anotado de su primera visita. Que no tiene un final perfecto y cerrado como en las películas, sigue siendo complicada, sigue requiriendo trabajo diario, sigue presentando nuevos desafíos. Ricardo asintió, considerando los obstáculos que ahora enfrentarían. Expandir el programa requeriría navegar por una burocracia complicada. Algunos de los centros replicados ya habían enfrentado problemas de corrupción local y mantener la integridad del modelo original, mientras se adaptaba a diferentes contextos comunitarios, era un desafío constante. Pero eso es lo que realmente lo hace posible, continuó Esperanza. Las verdaderas transformaciones no ocurren de la noche a la mañana con un final de cuento de hadas. Suceden día a día, decisión tras decisión, relación tras relación. Mientras Ricardo reflexionaba sobre estas palabras, explicó que Esperanza había tenido razón una vez más. La verdad más impactante de toda su historia no fue el dramático momento en que se reveló su identidad, sino el fracaso en alcanzar el éxito de sus programas comunitarios. La verdad más impactante fue más simple y profunda, que 2 personas de mundos completamente diferentes lograron forjar una amistad auténtica basada en el respeto mutuo, y que esta amistad sirvió como base para transformaciones que abarcaron kilómetros de vida. Señora Esperanza, dijo Ricardo tomándole las manos, como tantas veces lo había hecho durante los años de su amistad. ¿Sabe usted cuál es la mayor lección que he aprendido? ¿Cuánto, amigo mío? La verdadera riqueza no se hereda, no se compra y no se puede robar. Se cultiva día a día a través de las relaciones que construimos, la comunidad en la que creemos y el amor que compartimos. Y en esa medida, sonrió, sintiendo una profunda gratitud
que no había experimentado en sus primeros 5 años de vida. Soy el hombre más rico del mundo. La esperanza le devolvió el sueño, y en sus ojos Ricardo pudo ver reflejada la misma verdad que él había descubierto, que había encontrado, en el encuentro más improbable, la forma más pura de riqueza que existe, aquella que proviene de transformarse y ser transformado por el genuino vínculo humano.